¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien que, teóricamente, estaba completamente fuera de tus planes? ¿Alguien que nunca debería haber cruzado esa línea invisible entre la amistad y algo más? Porque lo que estoy a punto de compartir cambió completamente mi perspectiva sobre la atracción, los límites y lo que realmente significa ser fiel a uno mismo. Me llamo Lucas, tengo 26 años, trabajo como diseñador freelance aquí en Madrid, y durante 3 meses de mi vida viví algo que nunca imaginé que pudiera pasarme. Algo que comenzó en el gimnasio, en el lugar más improvisado posible, y terminó. Bueno, terminó de una forma que jamás esperaba. Déjame contarte cómo empezó todo. Siempre fui ese tipo descuidado con la salud, ¿sabes? Sedentarismo total. Hasta que un día, mirándome en el espejo después de la ducha, me di cuenta de que las cosas se habían salido un poco de control. Decidí que era hora de cambiar. Me inscribí en un gimnasio cerca de casa. Nada fancy, ¿sabes? Ese tipo de lugar con cinta vieja, espejo manchado, pero que funcionaba. Y fue allí donde conocí a Tiago. Tiago era entrenador personal del gimnasio. 38 años, 1,80 m y pico de pura presencia. No era solo el cuerpo definido, esa barba bien cuidada, la forma confiada de moverse. Era algo más. ¿Sabes cuando conoces a alguien que simplemente irradia una energía que te hace prestar atención sin darte cuenta? Era así. Tenía esa postura de quien sabe exactamente lo que quiere de la vida. Una masculinidad natural, magnética, que hacía que todas las cabezas se giraran cuando pasaba por los equipos. Yo, claro, no pensé en nada especial cuando se ofreció a ayudarme con los ejercicios. Era su trabajo, ¿no? Los entrenadores personales ayudan a los alumnos. Normal. Pero había algo en su forma de ser. En la primera semana, corrigió mi postura en el press de banca. Puso la mano en mi hombro, ajustó mi brazo. Se quedó ahí al lado hablando con esa voz grave y calmada. Así, mira. Mantén el codo en este ángulo. Eso. Ahora baja despacio. Perfecto, Lucas. Perfecto. Su palabra quedó resonando en mi cabeza todo el día. No estoy diciendo que ya hayas pasado por esto, pero tal vez lo entiendas. Ese momento en que un elogio simple, viniendo de la persona correcta, de repente adquiere un peso diferente. Un significado que no sabes bien explicar. Y te quedas preguntándote, tío, ¿por qué esto me afectó tanto? En las semanas siguientes, empecé a notar pequeños detalles. La forma en que Tiago siempre se detenía a conversar conmigo entre las series. Cómo recordaba cosas que yo había comentado de pasada. ¿Y qué tal ese proyecto contra el que estabas corriendo contra el plazo? Prestaba atención. De verdad. ¿Y las miradas? Tío, las miradas. Hubo un día en que estaba haciendo sentadillas. Él me estaba ayudando, posicionado detrás de mí, manos listas para sostener la barra si fallaba. Cuando terminé la serie, me giré. Y él estaba ahí, a pocos centímetros de mí. Nuestros ojos se encontraron. Y por un segundo, solo un segundo, ninguno de los dos desvió la mirada. Pero esa mirada se quedó en mi cabeza durante días. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de atracción que sabes que no deberías tener? ¿Esa que te hace cuestionarlo todo? Porque hasta ahí, nunca me había sentido atraído por tipos mayores. Nunca había prestado atención a figuras de autoridad de esa manera. Tiago tenía casi 40 años. Yo, 26. Él era mi profesor, técnicamente. Y aún así, cada vez que se acercaba, mi corazón se aceleraba un poco más de lo que debería. Intenté ignorar esa atracción, lo juro. Pero entonces llegó el día en que todo cambió de figura. Fue un jueves. Estaba terminando mi entrenamiento de espalda. Tiago pasó por mi lado, como siempre, revisando mi forma. Pero esta vez se inclinó más cerca. Mucho más cerca. Pude sentir el olor de su perfume, ese amaderado con un toque de algo fresco, tipo menta o eucalipto. Y habló, muy bajito, casi en mi oído. Estás evolucionando rápido, ¿eh? Estoy impresionado. Sigue así. Sigue así. 3 palabras simples. Pero la forma en que lo dijo, el tono, la proximidad, la forma en que su mano se quedó apoyada en mi hombro 2 segundos más de lo que sería normal. Tío, casi temblé. Y por primera vez, dejé de negar. Dejé de fingir. Me sentía atraído por él, seriamente atraído. Y lo peor, estaba casi seguro de que él lo sabía, que lo notaba. Y que tal vez, solo tal vez, él sentía algo también. No estoy diciendo que hayas vivido esto, pero si lo has vivido, conoces el peso que tiene. Ese miedo de estar interpretando mal, de estar creando una fantasía en tu cabeza, de estar viendo señales donde no existen, y al mismo tiempo, esa sensación innegable de que algo está pasando, algo real, algo que no controlas. Las semanas siguientes fueron una deliciosa tortura. Iba al gimnasio todos los días, no por compromiso con el entrenamiento, sino porque lo único que quería era verlo. Deseaba esos momentos, esas conversaciones, esas miradas. Cada vez que corregía mi postura, sentía la piel erizarse.
Cada vez que me sonreía y decía, buen trabajo, yo le devolvía la sonrisa mientras ocultaba cuánto me afectaba un simple cumplido. Hasta que un día, después del entrenamiento, me llamó a un lado. Oye, Lucas, tengo una propuesta para ti. Mi corazón se disparó. ¿Propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Mi mente fue a 1000 lugares al mismo tiempo. Calma, Lucas, respira. Veo que te lo estás tomando en serio. Quería saber si no te gustaría hacer algunas sesiones extra, más enfocadas. Entrenamiento funcional, movilidad, esas cosas. Puedo hacerlo en mi casa, tengo un espacio preparado allá. Es más tranquilo, da para trabajar mejor. En su casa, entrenamiento, en su casa. Debería haberme detenido a pensar. Debería haber sido más racional. Oye, esto es raro, ¿no? ¿Por qué me estaría invitando a su casa? Pero no reflexioné, no analicé. Simplemente sentí ese impulso. Una extraña mezcla de curiosidad y miedo, aderezada con un toque de... ¿esperanza? Ni siquiera yo lo sabía. Claro, puede ser. ¿Cuándo? Sábado por la mañana. ¿Te paso la dirección? Y así fue. Sin mucho drama, sin gran revelación. Solo una invitación, simple, directa, pero que cargaba una tensión invisible que ninguno de nosotros mencionó. Salí del gimnasio ese día con la mente a 1000. ¿Será que estaba leyendo mal toda la situación? ¿Será que era solo un entrenamiento normal y yo estaba divagando? ¿O será que él también estaba sintiendo esto? Los días hasta el sábado se arrastraban interminablemente. Ensayaba mentalmente cada posible escenario. Intentaba prepararme para todo. Será solo un entrenamiento. Es un profesional. Vas, lo haces, vuelves a casa. Punto final. Pero una parte de mí, esa voz que intentaba acallar, susurraba algo completamente diferente. Y cuando el sábado finalmente llegó, me desperté con ese nerviosismo en el estómago. Ese tipo de nerviosismo que sientes cuando sabes que algo puede cambiar. Cuando sientes que la vida puede dar un giro que no esperabas. Me puse mis zapatillas, agarré la mochila, verifiqué la dirección en el móvil y fui, porque necesitaba saber, necesitaba entender qué significaba todo aquello, si eran solo señales en mi cabeza, o si era algo real, algo que veníamos evitando nombrar desde hacía semanas. Acepté sin pensarlo 2 veces. Lo que no podía imaginar era que esa sesión en su casa revelaría verdades que ninguno de nosotros esperaba. Al entrar sentí un cambio radical. Ya no estaba en el gimnasio, con su ambiente atestado, luces fluorescentes y ruido de cintas de correr. Era su casa, su territorio íntimo, y eso parecía amplificar cada sensación que ya bullía dentro de mí. Me recibió en la puerta con una sonrisa tranquila, sin la prisa del horario comercial, sin la postura profesional. Solo él, con chándal y camiseta básica, completamente diferente del uniforme al que estaba acostumbrado a ver, y eso me puso aún más nervioso. Entra, ponte cómodo, dijo, abriendo espacio para que pasara. La casa era simple, pero tenía esa sensación de alguien que vive solo desde hace algún tiempo. Algunas cosas fuera de lugar, un sofá demasiado grande para una sola persona, una lista de reproducción sonando bajito de fondo. Fuimos directo al área que había transformado en mini gimnasio. Colchonetas de Eva, algunas mancuernas, una barra fija. Nada muy sofisticado, pero funcional. Empezó a explicar los ejercicios, demostrando los movimientos, y por un momento pareció que todo estaba volviendo a la normalidad. Solo otro entrenamiento, solo otra serie, pero entonces se detuvo en medio de una explicación. Se quedó mirando al suelo por algunos segundos, y soltó algo que no esperaba. Disculpa si estoy un poco disperso hoy, dijo, pasándose la mano por el pelo. Tuve una conversación pesada con mi ex esta semana. Todavía intentamos mantener contacto por algunas cosas pendientes, pero no siempre es fácil. Me quedé parado, sin saber bien qué responder. Era la primera vez que compartía algo tan personal conmigo. No era sobre dieta, no era sobre entrenamiento. Era sobre su vida real. A veces me quedo pensando si tomé las decisiones correctas, ¿sabes? Continuó, sentándose en el borde del banco de entrenamiento. Si podría haber hecho las cosas diferentes. Si debería haber sido más honesto antes. Solo conseguí decir, ¿honesto con qué? Me miró de una forma que no sé describir. No era lástima, no era tristeza. Era una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Y en ese momento, me di cuenta de que no era solo el tío seguro del gimnasio. Era alguien que también se sentía perdido a veces. Con lo que realmente quería, respondió, después de una pausa larga. ¿Con quién realmente era? ¿Alguna vez has sentido que una conversación está cambiando de rumbo en medio de ella? ¿Que las palabras ya no son sobre el tema con el que empezaron, sino sobre algo mucho mayor? Fue exactamente eso. Y yo estaba completamente sin piso. Volvimos al entrenamiento, pero el ambiente había cambiado. Cada movimiento parecía cargar un peso diferente. Cuando vino a corregir mi postura en la plancha, su mano se quedó en mi hombro más tiempo del necesario. No fue incómodo, fue
Intencional, y yo lo sabía. Estás demasiado tenso aquí, dijo presionando levemente entre mis omóplatos. Relájate, confía en mí. Cerré los ojos e intenté seguir la instrucción, pero relajarme era imposible. Mi corazón estaba acelerado, y no era por el ejercicio, era porque estaba demasiado cerca, porque su toque era diferente, porque todo en ese momento parecía estar gritando algo que ninguno de nosotros estaba diciendo en voz alta. Cuando terminé la serie, se quedó agachado a mi lado, mirándome de una forma que hizo el aire parecer más pesado. Estás progresando muy rápido, dijo, pero el tono de voz no era el de un entrenador personal hablando sobre resultados físicos. Era otra cosa. No es solo sobre el cuerpo, es sobre cómo te posicionas, cómo te permites ocupar espacio. No sabía si estaba hablando de entrenamiento o de algo completamente diferente. Y tal vez esa era exactamente la intención. Si alguna vez has sentido ese miedo de malinterpretar una situación, de pensar que estás viendo señales donde no hay nada, entenderás lo que yo estaba pasando, porque todo parecía tener un doble sentido. Cada frase, cada mirada, cada silencio. Continuamos el entrenamiento por unos 20 minutos más, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Pensaba en todo al mismo tiempo, en sus palabras sobre honestidad, en el toque prolongado, en la forma en que me miraba cuando creía que yo no lo veía. ¿Sería solo amistad? ¿Sería así con todo el mundo? ¿O sería que finalmente estaba entendiendo que tal vez, solo tal vez, él sentía algo parecido a lo que yo estaba sintiendo? Cuando terminamos, me ofreció agua, y nos quedamos ahí, en silencio, bebiendo y recuperando el aliento. Era un silencio cómodo, pero lleno de cosas no dichas, como cuando sabes que una conversación importante está a punto de suceder, pero nadie tiene el valor de comenzar. Fue entonces cuando rompió el silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mirándome directamente. Claro, él titubeó, y en esa duda, vi algo que nunca había visto en él: inseguridad. El tipo que siempre parecía tener todas las respuestas, que siempre estaba en control, claramente estaba luchando para encontrar las palabras correctas. ¿Tú, alguna vez te has sentido atraído por alguien que no deberías?, preguntó con un hilo de voz, casi en un susurro. Mi corazón se disparó. Podía fingir que no entendí. Podía desviar el tema, pero algo dentro de mí sabía que esta era una de esas preguntas que cambian el rumbo de todo, que no tiene vuelta atrás. Depende de lo que quieras decir con «no deberías», respondí, tratando de ganar tiempo, tratando de entender a dónde quería llegar. Él sonrió, pero era una sonrisa nerviosa, casi melancólica. Alguien que complica las cosas. Alguien que te hace cuestionar un montón de cosas sobre ti mismo. Hizo una pausa y respiró profundo. Alguien que, si admites que sientes algo, puede cambiarlo todo. No podía apartar la mirada. No podía pensar en nada inteligente para decir, porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Porque estaba sintiendo exactamente lo mismo. Sí, dije casi en un susurro. Lo he sentido. Él se quedó mirándome por un tiempo que pareció durar horas. Y entonces, con una voz aún más baja, dijo algo que hizo que el mundo entero se detuviera. He estado pensando mucho en ti últimamente, de una manera diferente. Diferente. Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza. ¿Diferente de qué? ¿Diferente de cómo pensaba en los otros alumnos? ¿Diferente de cómo debería pensar? ¿Diferente de cómo se permitía pensar? Quería preguntar todo eso, pero no pude, porque antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, él continuó. No te estoy diciendo esto para presionarte, ni estoy esperando que sientas lo mismo, pero ya no puedo fingir que no está pasando nada aquí. Y si tú sientes algo también, solo quiero que sepas que no hay nada malo en eso. Que lo entiendo. El aire entre nosotros estaba eléctrico. Cada segundo de silencio parecía amplificar la tensión. Sabía que tenía que decir algo, que tenía que reaccionar de alguna forma, pero estaba completamente congelado. Congelado entre el miedo de arruinarlo todo y las ganas de finalmente admitir lo que venía sintiendo desde hacía semanas. Él se quedó mirándome, esperando, no con prisa, no con ansiedad, solo esperando, dándome espacio para procesar, para decidir. Y fue en ese momento que respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje para decir algo aún más difícil, y habló con una intensidad que nunca había visto en él. Porque necesito que sepas, lo que siento por ti no es algo que haya planeado, no es algo que quisiera sentir, pero está aquí, y ya no puedo ignorarlo. Contuve la respiración mientras me miraba con una intensidad que nunca había visto. Las palabras que vendrían a continuación iban a destruir completamente nuestra conexión. Y cuando esa pregunta salió de su boca, supe que ya no había vuelta atrás. No era solo otro momento de tensión que íbamos a fingir que no sucedió. Era el momento. El momento en que todo iba a cambiar, para siempre. ¿Recuerdas que hablé al principio de este video sobre ese día en el gimnasio?
¿Sobre el momento en que te das cuenta de que hay algo que ya no puede ser ignorado? Pues sí, este era exactamente ese momento. Y te voy a contar ahora lo que sucedió cuando él finalmente dijo las palabras que cambiaron todo entre nosotros. Estábamos ahí, parados uno frente al otro en su casa. El silencio pesaba entre nosotros, su corazón latiendo tan fuerte que podía verlo a través de la camisa. ¿Y yo? Yo estaba completamente paralizado porque sabía lo que venía. Sabía que iba a decir algo que no íbamos a poder deshacer. Necesito ser honesto contigo. Respiró profundo, y principalmente conmigo mismo. Y ahí comenzó a hablar, sin interrumpir, sin mirar hacia otro lado, directo a mis ojos. No he sido honesto. Contigo, con mi esposa, conmigo mismo. Todos estos meses. Intenté fingir que era solo trabajo, que era solo una amistad, que estaba siendo amable porque necesitabas ayuda con los entrenamientos. Se detuvo por un segundo. Pero no era solo eso. Nunca fue solo eso. Joder, te juro que sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Creo que tengo sentimientos por ti, sentimientos reales, del tipo que nunca había experimentado por otro hombre, que me hace replantear todo lo que creía saber de mí. Soltó el aire vulnerable. Me aterra, pero seguir mintiendo me está destrozando por dentro. Silencio, completo, solo el ruido distante de los autos en la avenida. Y yo no podía decir nada. Era la misma confusión, el mismo miedo, la misma necesidad loca de ser honesto por primera vez en la vida sobre algo que ni siquiera sabía explicar bien. No estoy diciendo que tú sientas esto también, continuó. Pero si lo sientes, solo quiero que sepas que no hay nada malo en eso, y que lo entiendo. Entiendo cada segundo de confusión, cada vez que me miraste y no supiste qué hacer, porque yo también estoy viviendo esto. Fue ahí cuando finalmente logré soltar las palabras. Lo siento. Mi voz salió baja, casi un susurro. Siento todo esto, y tampoco sé qué hacer con eso. Y fue liberador. Oye, no tienes idea de lo liberador que es finalmente decir la verdad en voz alta. Después de meses escondiéndolo, disimulando, fingiendo que era solo una amistad normal. Finalmente admitir aquello era como quitarme un peso gigante de encima. Dio un paso hacia adelante. No se acercó demasiado, pero lo suficiente para que sintiera su presencia. Entonces estamos en el mismo barco. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de quien finalmente encontró a alguien que lo comprende. Dos personas completamente desorientadas tratando de entender qué está pasando. ¿Y qué hacemos ahora? Pregunté, porque realmente no sabía. No había manual para esto. No había guión. No lo sé, fue sincero. Estoy casado. Tú eres más joven. Tienes toda la vida por delante. No quiero ponerte en una situación complicada, pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no existe. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo muy importante. Algo que cambió completamente mi perspectiva sobre todo. No estaba intentando seducirme. No era manipulación. No era un hombre mayor abusando de un joven confundido. Era simplemente dos seres humanos mostrándose completamente vulnerables. Dos personas admitiendo que los sentimientos no siguen los rígidos guiones que la sociedad impone. Y que está bien no tener todas las respuestas. Mira, dijo, no sé qué significa esto. No sé si me hace más o menos heterosexual, si soy bisexual o qué. Pero sé una cosa, lo que siento por ti es completamente real. Y fingir que no lo es, eso sí sería una mentira. Y cuando dijo eso, lo entendí. Entendí que la cuestión no era sobre etiquetas. No era sobre definir qué era yo o qué era él. Era sobre ser honesto. Era sobre permitir que los sentimientos existieran, aunque no encajaran perfectamente en las cajitas que todo el mundo espera. Entonces no tenemos que decidir nada ahora, dije. Solo tenemos que dejar de mentirnos a nosotros mismos. Estuvo de acuerdo. Y nos quedamos ahí, en silencio por unos minutos más. No era un silencio incómodo. Era un silencio de comprensión mutua, de aceptación. Y eso es lo que quiero que comprendas, si estás viviendo algo similar. Si alguna vez te has sentido atraído por alguien que, según la norma, no deberías. Si tus sentimientos no siguieron el guión social preestablecido. Si has sentido miedo de admitir algo por temor al juicio ajeno. Quiero que sepas algo crucial. No estás solo. Hay millones de personas transitando este mismo camino. Millones de personas que experimentan una atracción que desafía sus propias expectativas. Eso no te hace equivocado, ni confundido, ni perdido. Simplemente te hace profundamente humano. Porque la verdad es que la atracción no es algo lógico. No es algo que puedas controlar con fuerza de voluntad. Simplemente sucede. Y cuando sucede, tienes dos opciones. Puedes fingir que no existe y vivir con esa mentira corroyéndote por dentro. O puedes ser honesto contigo mismo y lidiar con las consecuencias de esa honestidad. Tiago y yo elegimos la segunda opción. Y hoy, más de un año después de aquel día en su casa, puedo decir que fue la mejor decisión que tomamos. No fue fácil. Hubo muchas conversaciones difíciles.
Él tuvo que ser honesto con su esposa. Yo tuve que ser honesto con mi familia. Tuvimos que lidiar con juicios, con miradas extrañas, con personas que no entendían. Pero ¿sabes qué ganamos? Libertad. Libertad de ser quienes realmente somos. Libertad de vivir nuestros sentimientos sin esconderlos. Libertad de construir algo real, aunque ese algo no se parezca a lo que todo el mundo espera. Y no tenemos todas las respuestas. Todavía estamos descubriendo qué significa todo esto. Todavía estamos aprendiendo a navegar por un territorio que no tiene mapa, pero lo estamos haciendo juntos, con honestidad, con respeto, con vulnerabilidad. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que la autenticidad siempre vale más que la aprobación social. Siempre. Porque puedes pasarte la vida entera intentando ser quien los demás esperan que seas. Puedes seguir todos los guiones, todas las reglas, todas las expectativas, pero al final del día, cuando estás solo con tus pensamientos, lo único que importa es, ¿estás siendo honesto contigo mismo? Así que quiero dejar un mensaje para ti que estás viendo esto ahora. Si estás viviendo algo parecido, si estás confundido sobre tus sentimientos, si tienes miedo de admitir algo porque crees que la gente te va a juzgar, tu historia merece ser contada, tus sentimientos merecen ser validados. Y mereces vivir tu vida de forma auténtica, aunque eso signifique desafiar las expectativas que pusieron sobre ti. Porque la vida es muy corta para vivir mintiendo. Es muy corta para esconder quién eres realmente. Es muy corta para desperdiciarla en relaciones que no son verdaderas o en sentimientos que no tienes el coraje de admitir. Y si tienes una historia parecida a la mía, quiero escucharla. Compártela aquí en los comentarios. Cuéntanos qué estás viviendo y sintiendo. Porque cuanto más compartimos estas historias, más nos damos cuenta de que no estamos solos en este viaje. Hay otras personas navegando por aguas igual de turbias, tratando de entender esos mismos sentimientos complejos. Y eso en sí mismo ya es liberador. Saber que no eres el único, que otras personas también están cuestionando, también están descubriendo, también están teniendo el coraje de ser auténticas incluso cuando es aterrador. Así que vamos a crear esta comunidad juntos. Una comunidad donde podamos hablar de estas cosas sin juicio, donde podamos ser vulnerables sin miedo, donde podamos simplemente ser quienes somos, sin necesidad de encajar en ninguna cajita. Si este video te llegó al corazón, si te hizo sentir menos solo, dale like aquí abajo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias reales y auténticas como esta. Y activa la campanita para no perderte ningún próximo video, porque apenas estamos comenzando esta conversación, y cuantas más personas se unan a ella, más fuerte se vuelve. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el valor de escuchar una historia que tal vez no sea fácil de asimilar. Y gracias por ser parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Todos estamos aquí, navegando juntos, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Hasta luego, familia.